doctor Gonzalo Davini. El doctor Gonzalo Davini es socio a cargo del Departamento de Riesgo del Trabajo del Estudio Bulló y Asociados, socio interno de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo. Durante el año 2004-2005, tuvo su formación en la maestría en Derecho de Empresas, en el año 1991 al 95 en la Universidad Católica Argentina. Es director del curso de posgrado de Derecho de Riesgo del Trabajo y la problemática de los infortunios laborales, desarrollado en la UCA, docente del curso de posgrado de Derecho del Seguro, desarrollado en la UCA, dirigido por Estebanet Carlos, docente en la Diplomatura del Seguro de la Universidad de El Salvador, USAL, dirigido por Facal Carlos, docente en la Diplomatura de Actualización de Derecho del Trabajo, dirigida por Fera Mario, y docente en el curso de posgrado de Práctica de Derecho del Trabajo en UCA, dirigido por Lalane Julio. Bueno, Gonzalo, como te dije, bienvenido, un gusto que estés por esta casa, y bueno, no te quito más tiempo y te cedo la palabra. Gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, veo que muchos se están incorporando ahora. Desde ya, muy agradecido por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Repito, me hubiera gustado estar ahí en forma presencial. Ojalá se den alguna oportunidad. Y bueno, la idea de la charla de hoy es compartir las experiencias. Yo estoy en el día a día del tema de riesgo de trabajo, ya sea por mi actividad profesional, pues yo ejerzo como abogado, obviamente, y litigo, pero además también, como soy asesor de la Unión de RTs, también por ahí tengo una llegada a algunos temas más institucionales, y que muchas veces acceso con las superintendencias, y etcétera, que por ahí me da una visión también desde otro punto de vista, que si puedo aprovechar y compartirla con ustedes, bienvenido. Sí estoy dispuesto a, no sé, Pablo, cómo es el sistema, pero todo lo que sea preguntas, si puede ser, si quieren hacerlo en el momento, no tengo ningún problema. Si quieren hacerlo cuando termina la exposición, tampoco tengo ningún inconveniente. Sí tengo preparado una presentación, básicamente es una presentación para llevar un orden en la charla. Después se las voy a compartir, cuestión de que si a alguno le interesa lo que está expuesto en la presentación, la va a tener. No es necesario que copien nada, y hay una referencia, algunos fallos, algunas cuestiones que por ahí les puede ser de utilidad. Así que, bueno, gracias nuevamente, y arranco. Entonces voy a compartir ahora pantalla. Lo que voy a pedir es que si me... No sé si se está viendo. Sí, perfecto, yo lo veo por lo menos. ¿Se ve? Sí. No sé si ahora no se ve demasiado amplio. A ver. ¿Se llega a ver toda la presentación? Sí, ¿no? Bueno, arranco entonces con lo que nos lleva a la charla del día de hoy. La idea de hoy es mostrarles de qué está pasando en el sistema de riesgo de trabajo a la fecha, cuál es el estado actual, no solamente del sistema, sino en cuanto a la jurisprudencia vigente, y también voy a tratar cuáles son los principales puntos problemáticos que tiene el sistema en la actualidad, qué es lo que está atravesando el sistema que genera, sí, genera cierta resquemor, y cuáles son los desafíos, qué es lo que el sistema debiera poder solucionar de esta problemática que yo les voy contando, y eventualmente cuáles son los pasos siguientes, cuál es el futuro del sistema. Por supuesto, esto es aventurado, porque nadie sabe qué va a pasar. El sistema de riesgo de trabajo, que nació hace ya más de 25 años, muchos no daban una supervivencia de más de 4 o 5 años. Yo recuerdo apenas arrancó el sistema allá por el año 96, hubo un fallo, creo que a los 2 o 3 días, al 2 o 3 de julio del año 96, del Tribunal de Trabajo 2 de Lanús, en un caso de Quintans con Multiship, que ya decretaba 16 inconstitucionalidades en la 24.557. Lo anecdótico del tema es que era un fallo dictado de un caso anterior, o sea, ni siquiera era aplicable la ley 24.557 en esa época, porque la toma de conocimiento de las enfermedades del señor Quintans era muy anterior a la vigencia de la ley, pero ya era como
una declaración de guerra contra la 24.557, ¿no? 16 inconstitucionalidades, y después iban a venir otras tantas inconstitucionalidades decretadas, pero en este caso ni siquiera, digamos, muchos daban en esa época a entender que el sistema no iba a durar demasiado, que se iba a terminar cayendo frente a tantos embates, algunos y yo creo que varios con mucha razonabilidad. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Pero bueno, sobrevivió. Estamos hoy a más de 25 años de vigencia. Tiene, por supuesto, muchos partes, muchos remedios. No es el mismo sistema que conocíamos allá en el año 96. Pero bueno, avancemos a ver qué. Esto es lo que yo les decía recién, ¿no? De cómo nació el sistema y cómo fue, de alguna manera, atacados los pilares del sistema de riesgo de trabajo, cómo fueron socavando esas instituciones que habían sido creadas por el sistema inicialmente. Recuerdan la federalización del sistema, que frente a los dictámenes de comisión médica se tenía que ir a la justicia federal para de alguna manera revertir el dictamen de comisión médica. Bueno, por supuesto, esta federalización del sistema no resistió demasiado. A través de los casos Castillo y Obregón de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se puso, y esto es importante destacarlo, se puso fin a esta cuestión. Todo lo que es revisable de comisiones médicas va ahora a los tribunales ordinarios del trabajo, no más a la justicia federal. Sí tengan también en cuenta, esto es muy importante, que estos fallos Castillo y Obregón, Castillo con Cerámicas Alberdi y Obregón con Cano, ninguno de los dos casos trata sobre comisiones médicas. Porque muchas veces yo escucho que la Corte Suprema determinó la inconstitucionalidad de las comisiones médicas en el fallo Castillo, en el fallo Obregón. No es así. No es así. El fallo Castillo habló sobre la desfederalización del sistema, obviamente determinando que el sistema de riesgo de trabajo no era un subsistema de la seguridad social, y por lo tanto no existía razón para que la revisión sea ante la justicia federal, pero no habló de la constitucionalidad de las comisiones médicas. Sí, en el caso Obregón, lo que dijo la Corte es que en virtud de que este no podía ser un paso obligatorio, el de comisiones médicas, no era necesario que pasara antes por las comisiones médicas para llegar a la justicia laboral. Esto, obviamente, este fallo Obregón quedó en el tiempo. ¿Por qué? Porque cambió el régimen de comisiones médicas, y ahora sí la Corte, después de la reforma de la ley 27.348, exige el paso previo y obligatorio por las comisiones médicas, como lo vamos a ver. Por supuesto, también estaba la cuestión del caso Aquino, inconstitucionalidad del artículo 39, la prohibición de reclamar civilmente. Esto cae con el fallo Aquino, por supuesto. Esta provisión del artículo 39 declarada inconstitucional, fallo Aquino. También el tema de los pagos únicos, y en realidad los pagos en renta, que son declarados inconstitucionales tanto en los casos Milone con Suárez Gimbar, y con yo ahí llamo demonización de los pagos en forma de renta, porque en los hechos la OIT recomienda que los pagos de los temas derivados de indemnizaciones derivadas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales sean efectuados en forma de renta. Sin embargo, en nuestro país, lamentablemente, esto no es más que una idealización, ¿no? Porque con nuestra situación económica, que ya es una constante en nuestro país, y la depreciación monetaria que tiene, obviamente, nuestro sistema financiero, es imposible generar algún tipo de renta que pueda mantener su vigencia a través del tiempo. Yo creo que apunta más por ahí el tema de los casos Milone y Suárez Gimbar de la Corte, no tanto a que el pago en forma de renta es inconstitucional. También iba porque en ese momento no había pagos únicos adicionales a las rentas. En el caso de Milone, después en Suárez Gimbar ya sí había, y la Corte igualmente declaró la inconstitucionalidad del pago en renta. Después el tema del listado cerrado de enfermedades, el artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo, el decreto 658 del año 96, lo mismo. Este sí es paradigmático, esta situación, porque desde mi punto de vista, este artículo 6 y el decreto 659 eran los más, si se puede decir, ¿no? los más inconstitucionales que yo advertía en la 24.557 originaria. Esto de que una enfermedad es profesional no, porque está en el listado, me sonaba un poco chocante cuando el trabajador podía probar una relación de causalidad entre el trabajo y el daño, y aún así no era indemnizado por el solo hecho de que esa patología
no estaba en el listado. Sin embargo, este artículo sexto, con el su decreto 658, nunca fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No fue de esta manera, ¿por qué? Porque se abrió una vía de escape. No solamente el caso Silva con Unilever, que abrió esta posibilidad de reclamar civilmente en los casos de enfermedades fuera del listado, porque no generaban prestaciones, como decía el artículo 39, pero sí esta posibilidad que dio el decreto 1278 ya por el año 2001, en que se podía, en el caso particular, que se probara que había una relación causal, aunque la enfermedad no estuviera dentro del listado, igualmente debería ser considerada resarcible. Y por último, este fallo, este famoso fallo también Torrillo con Guilfoyle, que estableció la posibilidad de que las ART pudieran ser demandadas y condenadas civilmente en virtud de sus incumplimientos en temas de prevención de riesgo. Básicamente, lo que se basaba en el artículo 1074 del Código Civil, en el cual establecía, por supuesto, la responsabilidad por omisión, y en caso de esa omisión de la ART, que tiene obligaciones relacionadas con la prevención de riesgos, tenía que tener una relación obviamente causal con el acaecimiento del hecho dañoso. Bueno, en el caso de Torrillo, la Corte admitió esa posibilidad amplia de responsabilizar civilmente a las ART cuando se diera esta circunstancia, esta relación de causalidad entre la omisión en el cumplimiento de sus deberes de prevención y el acaecimiento o la producción del hecho dañoso. Pero bueno, todo esto que yo les dije recién, que fue, yo les decía acá que la jurisprudencia, sobre todo de la Corte Suprema, había modificado todas estas pilares del sistema, ¿no? Me refiero a la federalización del sistema, la imposibilidad de reparación integral, esto que tuvo una respuesta primero pretoriana, después tuvo una respuesta normativa. Por ejemplo, la defederalización del sistema, que yo hablaba de los casos Castillo y Obregón, a través de la Ley 27348, digamos, el Congreso le dio una nueva visión a las comisiones. Yo acá le puse comisiones técnicas, para mí no son comisiones médicas, son técnicas, porque no son los médicos quienes deciden, ni tienen la última palabra dentro del régimen de comisiones médicas, sino que son incluso abogados, que es el titular del servicio de homologación de la comisión médica. Los médicos con el sistema de la ley 27348 pasan a ser como peritos médicos dentro de la comisión médica, comisión técnica, le digo yo. Bueno, la respuesta que tardó, por supuesto, siempre tarde. Imagínense que los fallos Castillo y Obregón databan del año 2002, creo, 2004, y la ley 27348 es del 2017. 13 años tardó el Congreso en dar una respuesta a la cuestión de las comisiones médicas. Lo mismo en el caso Aquino. Año 2004, la respuesta normativa, ley 26773, año 2012. 8 años después, la norma le dio respuesta a lo que dijo la Corte en Aquino. El caso también de Milone y Suárez Guimbar, del tema de los pagos en renta, lo mismo. Recién el decreto 1278 del año 2000, entró en vigencia en el 2001, y obviamente las leyes posteriores empezaron a cambiar las prestaciones dinerarias, ¿no? Además se agregaron pagos únicos adicionales, pisos mínimos en lugar de topes. Sepan que en la actualidad el sistema de riesgo de trabajo no reconoce ningún tipo de tope. Si bien hay una fórmula tarifada de los artículos 14 y 15 de la 24.557, el resultado de esas fórmulas no tiene ningún tipo de tope. Por el contrario, tienen pisos mínimos debajo de los cuales no pueden ser indemnizados los trabajadores. Y además prestaciones ajustadas periódicamente por el índice RIPTE, IBM actualizado también por el índice RIPTE, etc. Toda esta solución que da ahora sí el Congreso, y bueno, el Poder Ejecutivo, porque muchos de estos son decretos también, a lo que había dicho la Corte en los casos Milone y Suárez Guimbar. Y bueno, lo mismo con el listado cerrado de enfermedades, la respuesta del decreto 1278. Pero esto es la solución normativa. Pero la Corte siguió dictando fallos, la Corte Nacional siguió dictando fallos importantes en materia de riesgo de trabajo. Y acá yo quiero
una vez que se fueron solucionando estoy hablando de una solución normativa, por supuesto, vamos a ver que cuando vamos a los hechos, a los reclamos administrativos, a los reclamos judiciales, esto está lejos de solucionarse. Pero las herramientas para la solución, que son la norma, están. Ahora bien, obviamente las interpretaciones de esas normas van a dar lugar a lo que vamos a ver después, que tiene que ver con la litigiosidad vigente en nuestro sistema de riesgo de trabajo. Pero la Corte, como le decía yo, siguió, pero esta vez la Corte, a diferencia de lo que había ocurrido en el año 2004 con los fallos Castillo, Aquino, Milone, empezó a ratificar muchas de las modificaciones de base del sistema de riesgo de trabajo. Y es así como, por ejemplo, en el año 2017 la Corte Nacional sacó un fallo Marando contra QBE que ratifica la validez de las fórmulas forfatarias y su oponibilidad a los beneficiarios. Los beneficiarios son los trabajadores. Por supuesto, ¿esto qué quiere decir? Que la Corte ratificó la validez de fórmulas matemáticas para poder medir las indemnizaciones de los trabajadores en casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Este caso, incluso, yo estuve buscando alguna jurisprudencia local, mismo en la Cámara de Apelaciones de Chipoleti, ahí sacó un caso Garrido Mella, en el cual de alguna manera avala también lo que la Corte Nacional avalaría después en Marando contra QB, que es esta validez constitucional de las fórmulas matemáticas para determinar el alcance de las indemnizaciones. También otro fallo muy relevante en su momento, fue el de Espósito contra Provincia de Retén en el año 2016, ámbito temporal de aplicación de las leyes de riesgo de trabajo. Claramente Espósito puso fin a esa discusión que existió sobre qué ley era aplicable a los juicios por accidente de trabajo, determinando que la ley aplicable era aquella vigente al momento del hecho, de la plataforma fáctica del caso, y no al momento de la sentencia, y al momento de determinar el alcance de la prestación. Esto echó por tierra mucha jurisprudencia de las provincias, sobre todo, que aplicaban como la norma más favorable al trabajador, aquella vigente a la fecha de la sentencia. También encontré en el caso de la provincia de Río Negro que también había un caso del Supremo Tribunal de Justicia, el caso Martínez, que también avaló lo mismo que hizo la Corte Nacional, el caso Espósito contra la provincia de Retén. Y otro tema importante también, que me parece que es bueno tener en cuenta, hay un fallo no tan conocido de la Corte, que se llama Aiello con Galeno, que este es importante en cuanto a la determinación de qué norma es aplicable para determinar el piso prestacional. Y acá sí la Corte dijo que el piso prestacional con el cual debe compararse el resultado de la fórmula de los artículos 14 y 15 de la Ley de Riesgo de Trabajo, es aquel piso vigente a la fecha del hecho. No el piso vigente a la fecha de la sentencia, no el piso vigente a la fecha del dictamen de comisión médica. El piso que debe tenerse en cuenta para comparar con la fórmula es aquel vigente a la fecha del hecho. El caso es Aiello con Galeno, y acá es importante, ¿por qué? Porque al momento de determinar el alcance de la prestación dineraria, lo que cabe comparar es la prestación tarifada del artículo 14, por supuesto, con el ingreso base mensual actualizado por RIPTE a la fecha del hecho, como lo dice el apartado primero del artículo 12 de la Ley 24.557, reformado por la Ley 27.348, hacer la fórmula con el IBM ajustado por RIPTE a la fecha del hecho, y ahí compararlo con el piso. Y en ese momento, tomar el más alto de los dos resultados, el piso o la fórmula, y sobre ese resultado empezar a computar los intereses del inciso B o segundo inciso del artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo. Y sí, otro tema muy importante es el tema del alcance del ajuste por RIPTE, del decreto 472. Bueno, la Corte también ratificó que el ajuste por RIPTE es solo sobre pisos y pagos únicos y no sobre la fórmula. Y también, bueno, acá otra cuestión, también sobre el adicional del 20%, ¿no? Se ajusta el... Gonzalo, sí. interrumpa, el Power no está pasando, digamos, quedamos en Uy, solamente perdón.
efectos prácticos. A ver, perdón, pensé que estaba, yo estaba correcto. ¿Ahí está pasando? Sí, ¿Sí? sí, ahí estamos. Bueno, perdón, pensé que estaba pasando, yo les había preguntado y... Yo también, abramos la ventana. ¿Cómo? ¿Ahí se ve? Entonces, Sí, ahí por lo menos yo lo perfecto. veo. Acá lo que vimos hasta ahora son estos fallos que yo les fui contando un poquito, que están acá, y después la solución normativa también está puesta acá. Y acá los nuevos fallos de la Corte de los que estaba hablando ahora. Acá estamos por el tema del alcance de las prestaciones, el ajuste de RIPTE solo sobre pisos y pagos únicos. Y en el caso, porque acá se discutía si el RIPTE se aplicaba sobre fórmula, fue una discusión importante, porque por lo menos en la ciudad de Buenos Aires las cámaras de trabajo estaban divididas sobre si aplicaba el RIPTE sobre fórmula o si aplicaba el RIPTE solamente sobre pisos y pagos únicos, como decía el decreto reglamentario de la ley 26 de 73. Bueno, finalmente la Corte, en el caso, primero lo había esbozado en el caso Expósito, pero que veíamos recién contra provincia, pero después en forma más importante lo hizo también en PAES, y sobre todo el tema del adicional del 20%, que solamente, este del artículo 3 de la ley 26773, solamente para enfermedades y accidentes en el lugar de trabajo y no sobre los accidentes in itinere. Esto mismo, por ejemplo, fue ratificado ahora hace muy poquitos días por la Cámara en pleno de trabajo de Salta, en el plenario Padilla. Los in itinere no deben, no generan este pago adicional del 20%, que sí corresponde para enfermedades profesionales y accidentes en el lugar de trabajo. Otro fallo relevante que consolida el sistema de riesgo de trabajo es aquel del EDESMA contra Social, en el cual la Corte ratifica el uso obligatorio, tanto en sede administrativa como judicial, del baremo del decreto 659. ¿Por qué era importante? Porque en general los tribunales laborales, incluso tribunales supremos, tribunales de justicia de las provincias, solían estimar que el baremo era solamente de uso obligatorio ante las comisiones médicas en sede administrativa, porque no estaba claramente hacer una norma de índole procesal. Necesitaba de la adhesión provincial para poder ser también aplicada en los procedimientos locales. Sin embargo, tanto la ley 26.773 como finalmente la ley 27.348 ratificaron su aplicación también en sede judicial, y lo relevante es que la ley 27.348 es una ley de adhesión. Y al ser una ley de adhesión, muchas de las provincias, incluyendo la provincia de Río Negro, que ya adhirió también a la ley 27.348, hicieron que se tornara esta aplicación del baremo obligatoria también, precisamente porque, pese a ser una norma de índole procesal, al haber sido haber adherido la provincia a esa norma, inmediatamente se vuelca al procedimiento local. Por eso es tan importante el fallo del EDESMA del año 2019. Básicamente, todo el daño, y acá sí una diferencia de esto para los que litigan habitualmente, tengan en cuenta que el uso obligatorio del baremo es para casos que están básicamente fundados en la ley 24.557. Si hay una opción por la responsabilidad civil, en ese caso, si el trabajador opta por el reclamo civil o por, como dice la norma, otros sistemas de reparación, en ese caso el baremo no es obligatorio de uso y los peritos no están conminados a utilizar el baremo del decreto 659. Pero también sepan que en un caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se discutía una acción civil, la Corte, si bien no declaró obligatorio el uso del baremo, dijo que básicamente que el baremo tenía una fuerza convictiva muy importante, incluso para ser utilizada en acciones civiles. Esto fue en Canao, fallo Canao. No sé si ustedes recuerdan, se hizo muy famoso un trabajador pesquero que se había cortado un dedo, o parte de un dedo, ¿no? un corte creo que era por langostinos, en la pesca de langostinos, y habían determinado en ese momento una incapacidad de 8 millones, que era una incapacidad económica de gran importancia. Bueno, en ese caso la Corte estableció esta situación de que el baremo, obviamente por el corte ese que correspondía de acuerdo al baremo un 8 o un 7% de incapacidad, de acuerdo al baremo que había sido utilizado en el caso,
había superado el 20% de incapacidad, y en base a eso la Corte, si bien no estableció que para los casos civiles era obligatorio el baremo, se dijo que era conveniente su uso. Pero para aquellos que quieran evitar el uso del baremo, la vía civil no obliga a su uso. Otro tema importante, importantísimo en la actualidad, es la ratificación del régimen de comisiones médicas como tribunales administrativos de la ley 27348. Ya hace un año la Corte sacó el caso Pogonza contra Galeno, ART, en donde ratificó la constitucionalidad del trámite administrativo previo y obligatorio. Gonzalo, Sí. no está avanzando las diapositivas. ¿Ahora tampoco? ¿Así? ¿Cuando lo muevo ahora tampoco? No. Quedamos en nuevos fallos de la Corte, tarifación prestacional. Pero está, sí, seguimos en nuevos fallos de la Corte, ¿eh? Lo último es lo de Salta, el plenario Padilla. Esa es la última diapositiva. Ok, voy a tratar de... Perdón, no sabía tampoco. Voy a tratar de ver de vuelta cómo estamos acá. A ver ahora. Perdón, no. ¿Ahí pasó? No, se visualiza la misma. Doctor, póngalo en pantalla Sí. completa y de ese modo cuando cambia con el clic va a poder pasarlo. A ver, antes de compartir en pantalla completa o... No, cuando lo comparte, en la parte de arriba póngalo como pantalla completa. Sí, ahora está como pantalla completa. Yo acabo de poner como pantalla completa. Ahí no se Pero ve acá como nosotros pantalla lo completa. vemos como que no, sigue como si fuese la pantalla de PowerPoint. La verdad que yo lo veo como pantalla completa, yo lo pongo como pantalla Bueno. completa, como copita, y no está... Sí, no está saliendo así. Perdón, no sé cómo hacer porque yo lo estoy compartiendo. A ver, Sí. voy a intentar otra vez. Claro que sí, pero no. Ahí siguen viendo. Sí, a ver si ahí lo puede poner. Siguen viendo como, no lo ven como pantalla completa, ¿no? ¿Todavía? No. Yo lo veo como pantalla completa, pero Bueno, no mientras sé que cómo. pueda pasar pantalla por pantalla, ahí la va moviendo. Ahí se ve, ahí sí pasa. Ahí se pasa, sí. Está bien, cuando yo lo paso a pantalla completa, no lo estoy pudiendo. Yo lo puedo pasar, pero evidentemente ustedes no lo ven. Bueno. Así que lo dejo así, lo dejo sin pantalla completa. Sí, igual se ve bien. Perfecto. Bueno, está en la siguiente. Mil disculpas, lo que no pudieron ver, está todo lo que fui hablando, está volcado. Pero bueno, cualquier cosa igual me pueden preguntar, me pueden parar, no hay ningún inconveniente. Bueno, estaba hablando del fallo del baremo, del EDESMA, y ahora está hablando de Pogonza. Pogonza, con Galeno, ratificó la constitucionalidad del trámite administrativo previo. Sin embargo, ahora, si ustedes leyeron las noticias últimamente, sobre todo en Infobae, salió esta nueva discusión de que la Corte estaría tratando nuevamente el tema, porque, ¿qué pasó? En el caso de Pogonza, el Tribunal Supremo de la Nación, básicamente, había conseguido la mayoría por 3 votos. Habían votado Rosenkrantz, Maqueda y la doctora Hayton de Nolasco. Frente a la renuncia de la doctora Hayton, quedó en 2 votos. Obviamente, quienes no habían votado en el caso Pogonza habían sido el presidente, en ese momento Lorenzetti, y el doctor Rosati. No habían votado en Pogonza. Por lo tanto, se empezó a correr un poco, a tejer esta situación de qué iba a pasar ahora, si se iba a ratificar o no el fallo Pogonza.
Para mí no se está reviendo, yo no tengo noticias de que la Corte esté reviendo esta posibilidad, y si yo tuviera que decir cuáles serían los votos que no estuvieron en ese momento, que tanto Lorenzetti como Rosati, yo creo que Lorenzetti va a avalar el procedimiento de comisiones médicas, que sumado a los fallos, si se mantienen, de los doctores Maqueda y Rosenkrantz, darían igualmente la mayoría. Digo porque salió en varios diarios como que se estaba reviendo la posición de Pogonza. Yo creo que no es así, y cuando se haga una nueva mayoría, yo sí creo que Rosati, conociendo cómo vota habitualmente el doctor Rosati en cuestiones laborales, tengo mis dudas de si va a avalar o no el procedimiento administrativo de las comisiones médicas. No estoy seguro que vote en contra, pero bueno, yo creo que sí va a mantenerse la mayoría de si existe una nueva votación, ¿no? por este tema. Por supuesto hay cuestiones que faltan, ahora vamos a ver más adelante que el fallo Pogonza no soluciona todas las cuestiones que se están debatiendo ante comisiones médicas. Sí soluciona el tema de que en principio es constitucional, por lo menos el procedimiento, y que tiene que ser un paso previo obligatorio, que no se puede saltear, Después vamos a ver igual que hay algunas cuestiones a discutir más adelante. Sí hubo otras cuestiones de la Corte Nacional, no tratadas habitualmente, generalmente eran cuestiones que la Corte solía utilizar el sello del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o sea, cuestiones que la Corte solía no tratar, y que ha tratado últimamente. Por ejemplo, cuestión de los intereses excesivos en temas de accidentes de trabajo, el fallo Bonet con la caja, Bonet con experta, en donde echó por tierra la aplicación de las tasas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, de las actas de las cámaras de apelaciones del trabajo, por su aplicación en forma automática y sin tener en cuenta las circunstancias puntuales de cada periodo económico. Aplicar una tasa fija a través de las actas durante un periodo de tiempo extenso no tomaba en cuenta la realidad económica del proceso, básicamente. También la Corte se expidió, te repito, cuestiones que habitualmente, al ser traídas por arbitrariedad y no por caso federal de la Ley 48 a la Corte, eran habitualmente archivadas o cajoneadas con el 280. Bueno, también vimos que la Corte se expidió sobre montos indemnizatorios exorbitantes, caso Canao, que yo les comentaba, ¿no? del trabajador de la pesca de langostinos que se había accidentado cortándose con una bandeja. El caso Fontana con Brinks también tuvo bastante notoriedad. En este caso Fontana con Brinks era de esta mujer que contaba dinero para una empresa de transportadora de caudales que había tenido un túnel carpiano por contar dinero en forma automatizada, ¿no? Bueno, la cuestión es que también le habían dado una indemnización millonaria y la Corte de alguna manera puso paños fríos a esta situación y ordenó que se dictara una nueva sentencia en virtud de estos, tanto en Canao como en Fontana. También obviamente habló sobre la falta de causalidad en otros casos, también cuestiones de falta de causalidad adecuada, generalmente son cuestiones de arbitrariedad que no suele tratar la Corte Nacional, sin embargo lo hizo en el caso Rodríguez, Ríos, Chiminelli, por ejemplo, uno de estos casos había sido de una condena civil en un caso de un accidente in itinere, una cuestión bastante particular, ¿no? Frente a la existencia de atribución de responsabilidad, ¿no? Ni objetiva ni subjetiva, en un accidente in itinere igualmente había condenado. Bueno, una serie de casos que lo que quiero, acá apunto con esto, que la Corte se está metiendo a tratar los temas ahora veremos qué pasa con la ida de Hayton de Nolasco, ¿no? Pero se está metiendo en los casos de accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, está poniendo algunas cuestiones en consideración. Por supuesto, esto de la Corte Nacional generó una serie de fallos de las distintas cortes provinciales que fueron también consolidando el sistema no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Por ejemplo, este fallo Pogonza de la Corte Nacional dio lugar a que otras cortes provinciales avalaran la constitucionalidad de las comisiones médicas. Tal es el caso de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, el caso Marchetti, en Corrientes el caso Insaurralde, en Córdoba el caso Rosales. Incluso en el caso Marchetti no solamente se convalidaba el procedimiento administrativo ante comisiones médicas, sino que también se convalida la ley de adición provincial, porque muchas provincias, muchos abogados, trabajadores e incluso
muchos legisladores provinciales determinaban que las provincias no podían adherir a una legislación nacional porque era ceder el poder de policía local. Bueno, esta cuestión, en el caso Marchetti no se dio de esa manera. La Corte de la Provincia de Buenos Aires estableció que no era un avance sobre un poder no delegado a las provincias, sino que la propia provincia era la que adhería a la legislación nacional, pero además de todo, no era en el caso, bueno, justo de la provincia de Buenos Aires, fue el único caso que la adhesión fue sin ningún tipo de cortapisas, pero en el resto de las provincias las adhesiones eran con cambios, con modificaciones que introducían las legislaciones locales, modificando el trámite ante comisiones médicas o algunas situaciones del trámite ante comisiones médicas. Lo mismo, muchas de las justicias provinciales adhirieron al uso obligatorio del baremo como herramienta jurídica, básicamente para la determinación del alcance de los daños. Por ejemplo, el baremo de la ley de riesgo de trabajo fue convalidado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el caso Agosto, por la Supremo Tribunal de Justicia de Mendoza en el caso Flores, en Córdoba por el caso de Díaz Oliver, en San Luis por el caso Cruceño. Y así, digamos, básicamente lo que pasó es que las provincias fueron adhiriendo a estos fallos de la nación. Y obviamente también muchos de estos acompañando en temas de aplicación temporal de las leyes de riesgo de trabajo, ¿no? El fallo Expósito, yo le decía, por ejemplo, en el caso de la provincia de Río Negro, el caso Martínez. El Superior Tribunal de la Justicia también avaló el tema de la aplicación temporal de las leyes de riesgo de trabajo, siguiendo el presente Expósito. Esto un poco para dar un pantallazo de qué nos vienen diciendo las Cortes a nivel nacional y provincial sobre básicamente los pilares del sistema actual de riesgo de trabajo, no el sistema de la 24.557, por supuesto, sino más que todo el sistema de la ley 26.773, de la ley 27.348, que fueron las grandes reformas junto con el decreto 1694, ¿no? Del año 2009, las grandes reformas del sistema de riesgo de trabajo. Este acompañamiento de las Cortes tampoco significó que estuvieran agotadas las cuestiones a debatirse en el sistema de riesgo de trabajo, ni mucho menos. Ni mucho menos. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que queda. Porque estas cuestiones que supuestamente fueron solucionadas, ya sea en forma por el Poder Legislativo, a través de la sanción de normas, o a través de los poderes judiciales, a través de jurisprudencias y precedentes, obviamente, judiciales, dejaron desafíos estructurales que todavía no están resueltos. Y acá yo me tomé el atrevimiento de nombrar al menos 3 o 4 de estas situaciones que no han tenido solución hasta la fecha y que ponen en jaque al sistema de riesgo de trabajo. En este aspecto siempre me gusta destacar lo que yo creo que es una de las falencias más importantes que tuvo hasta ahora la ley 27.348, que es la cuestión de los cuerpos médicos forenses, que lamentablemente la ley 27.348 exige la creación de cuerpos médicos forenses dentro de las provincias, básicamente, dentro del sistema judicial de cada una de las provincias, que se adhieran a la ley 27.348, y esto lamentablemente no ha ocurrido. Entonces, en los hechos, esta revisión judicial de los casos que se hace, de los casos me refiero que vienen de las comisiones médicas, terminan en manos de peritos que, bueno, obviamente dependen de cada provincia, pero por lo menos lo que nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, de peritos de lista, que no tienen un concurso de antecedentes para llegar, que no tienen una especialización en cuestiones forenses ni de legistas, que solamente tienen como currículum haberse inscrito en la lista y nada más, y que además de todo van a resultado del pleito. Por lo menos repito, esto en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que el perito cobra de acuerdo a cómo sale el juicio. Un perito, y si esto, repito, que no tiene control alguno, porque no hay un cuerpo médico forense que los controle, que los revise lo que dicen o lo que hacen, esto es, desde mi punto de vista, peligrosísimo para el sistema, y yo creo que es una de las grandes causas de la litigiosidad actual. Vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando, ¿no? En la litigiosidad actual. Me parece que tiene mucho que ver con esto. Para que ustedes tengan una idea, esto también está puesto más adelante, pero lo que en comisión médica en general es un 0%, o puede ser un 0%, cuando el caso llega a sede judicial, de acuerdo a la estadística que maneja la UART y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo,
estamos hablando de que de un 0% pasa un promedio de 16% de incapacidad. Es decir, que hay 16 puntos de incapacidad entre lo que dicen las comisiones médicas y lo que dicen los peritos de la justicia, ¿no? Repito, en muchos casos no son peritos oficiales, me refiero, no son peritos que dependan del Poder Judicial, sino que son nombrados o sorteados de una lista de peritos. Vamos a hablar sobre esto, pero bueno, me parece que sí, me parece que esa es una de las de los debe del sistema de riesgo de trabajo, sin que funcione estos cuerpos médicos periciales, que no solamente revisen las incapacidades que se dictan en comisión médica, sino también aquellas mismas que se puedan dictar un perito médico en el mismo expediente, que puedan ser revisables, va a poner un poco de razonabilidad desde mi punto de vista, y esto acá sí es una mera opinión mía, ¿no? Me parece muy extraño que de un 0% pase en un promedio de 17% de incapacidad. Me parece que hay algo que no está funcionando claramente. Y sin entrar a discutir quién tiene o no tiene razón, si las comisiones médicas, que yo creo que muchas veces se equivocan, por supuesto, como todo, o los peritos, ¿no? Que terminan dando 16 puntos de incapacidad. A mí me resulta muy raro que a uno le den un 0 y a otro le den un 15% un perito, un médico, ¿no? Me parece muy extraño. Y se da en general en casi todo el país. Me parece que desde mi punto de vista es algo fundamental que se conformen los cuerpos médicos forenses. Esto es repito, una causa de litigiosidad. Otra de las cuestiones a resolver es la alta litigiosidad. Para este año se prevén 95.000 juicios en el sistema de riesgo de trabajo. Comparado obviamente con los años anteriores, el año anterior, en el 2021, fueron 80.000. Obviamente en el 2020, 44.000, ahí hablamos de época de pandemia, claramente no es comparable, pero la litigiosidad viene creciendo en forma exponencial. No se llega aún a los 130.000 casos que hubo en el año 2017, ni a los 120 y pico mil casos que hubo en el año 2016, pero los 95.000 que se prevén para este año es una cifra más que relevante. Sobre todo teniendo en cuenta que el sistema anterior a la ley 24.557, la vieja 24.028 y la 9.688 antes que esa, habían terminado por caer, o sea, por ser dejadas sin efecto en virtud de la litigiosidad de ese momento. La litigiosidad de momento no llegaba a los 50.000 casos. Esto me parece, vamos a ir más adelante, pero bueno, también hay cuestión a resolver. Yo les hablaba de los fallos de la Corte, sin embargo, hasta la fecha no tenemos un fallo de la Corte que ratifique la constitucionalidad de la opción civil, de la opción excluyente, ¿no? Por la opción civil o por la opción de las prestaciones. Sí tenemos un caso muy particular, el caso Vera Confisco, que yo puse ahí de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el cual la Corte de la provincia determinó la inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley 26.773, que exige la opción excluyente, básicamente volviendo al sistema de cúmulo de acciones, o sea que el trabajador podría reclamar las prestaciones de la ley, de la RT, y eventualmente una diferencia por la indemnización integral del Código Civil de parte del empleador, o de la misma RT, en caso, citando el precedente Torrillo, ¿no? Pero al que me refiero de extraño el caso de la Corte es que la Corte, en el caso Vera Confisco, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, determina que esta inconstitucionalidad es para casos previos a la ley 27.348. Previo. Y la verdad es que no entiendo cuál es la diferencia entre casos anteriores y posteriores a la ley 27.348. Lo que fija la opción excluyente es la ley 26.773 del año 2012, no la ley 27.348 del año 2017. Por lo tanto, yo quisiera saber qué va a decir la Corte de la Provincia de Buenos Aires cuando el siniestro sea dentro de la ley 27.348, porque, repito, el caso de Vera es solamente para casos anteriores al 2017. Tampoco está solucionado la cuestión de las tasas de interés. No sé tampoco ustedes si conocen la discusión que hay. Obviamente son cuestiones que cada provincia maneja de acuerdo a las normativas provinciales, las tasas de interés aplicadas, o a veces no hay normativa. Bueno, sabemos que la ley 27.348 estableció cuál es la tasa de interés que debe ser aplicada a los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es la tasa que figura en el inciso 2 o B
del artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo, inicialmente tasa activa Banco Nación, pero no la tasa efectiva, sino la tasa nominal, después reformada por el decreto 669 del año 2009, estableciendo la tasa RIPTE. Sin embargo, esa cuestión no está todavía definida. ¿Por qué? Porque la tasa RIPTE es una tasa muy particular, que no está publicada, que hay que construirla, y al principio muchos de los tribunales de alguna manera se escudaban en el amparo que había interpuesto el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra ese decreto 669, sin embargo ese amparo y su medida cautelar, que era la suspensión de esa tasa de interés, se cayeron, fue revocado el fallo, no está vigente el amparo, por lo tanto los tribunales debieran aplicar la tasa del decreto 669, la tasa de interés RIPTE, que no es la indexación por RIPTE, es la tasa de interés RIPTE, que repito, no está publicada, se tiene que construir mes a mes. Bueno, esa cuestión no está tampoco definida en la actualidad por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco yo conozco casos que se haya dilucidado finalmente en la jurisprudencia de los Supremos Tribunales de Justicia de las provincias. Sí hay otras cuestiones, en este caso un poco menor, ampliación de la población cubierta, el sistema de riesgo de trabajo no quiere quedarse solamente con que ya de por sí es un montón, ¿no? Porque el sistema de riesgo de trabajo es el subsistema de la seguridad social que mayor cantidad de adherentes tiene, básicamente son 10 millones de trabajadores cubiertos por la ley de riesgo de trabajo, ningún otro subsistema de la seguridad social tiene tantos beneficiarios, básicamente. Pero bueno, tiene este espíritu de universalidad. ¿Saben? Hace muy poquito se incorporaron, previamente en el 2014, el personal de casas particulares se incorporó al sistema de riesgo de trabajo. Hace muy poquito los trabajadores de cooperativas de trabajo fueron incorporados también al sistema de riesgo de trabajo, pero quedan algunas poblaciones trabajadoras que no están todavía incluidas, los trabajadores independientes, los autónomos, monotributistas, y los trabajadores de plataforma, por ejemplo. Sí, acá yo puse teletrabajo, sí están incluidos, el teletrabajo sí está incluido como cobertura del sistema, pero es bastante particular, lo vamos a ver un poquito más adelante, y sí también otro de los grandes desafíos que tiene el sistema es la cobertura del COVID-19. Básicamente, no por la discusión legal, que la hay, sino también por el financiamiento, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito también cómo es que se da este tema, y también la judicialidad, que tiene que ver con el COVID-19, cada vez son más. En la actualidad, para que también ustedes sepan, hay más o menos unos 1.400 juicios ya iniciados por trabajadores o derechohabientes por el COVID-19. Y esta cifra de juicios iniciados va creciendo mes a mes. La judicialidad se está dando, y no solamente en tema de fallecimientos, que era lo que más se veía inicialmente, los trabajadores que lamentablemente fallecieron durante la pandemia, sino también ahora se ve mucha litigiosidad que tiene que ver con supuestas lesiones o disminuciones, obviamente laborativas, que tienen que ver con cuestiones relacionadas con las vías respiratorias, cardíacas, y eventualmente también con daños psicológicos, ¿no? Que afectan la integridad psicofísica del trabajador. Ahí les repito, hay más o menos 1.400, 1.500 juicios ya iniciados por COVID-19 en el país. Acá yo les puse, no sé si están viendo o si siguen viendo la presentación, pero en esta filmina yo les puse cuáles eran las propuestas que se manejaban para la cobertura de autónomos y para los trabajadores de plataforma. Básicamente es para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que se está discutiendo al respecto. Por ejemplo, para lo que es la afiliación, las ART quieren que sea obligatoria, porque básicamente si no se terminan afiliando solamente aquellos que presentan mayor riesgo entre autónomos y de plataformas, sobre todo el tema de plataformas y las cuestiones de plataforma y delivery, que son trabajadores de alto riesgo, básicamente están en la vía pública. Para que ustedes sepan también, la siniestralidad en la vía pública es enorme en el sistema de riesgo de trabajo, supera casi el 40% de la siniestralidad son hechos en la vía pública, 40% de la siniestralidad son cuestiones ocurridas en la vía pública.
Esto hace que la cobertura requiere que sea obligatoria, no un régimen optativo de que cada trabajador autónomo o de plataformas elija afiliarse o contratar el seguro. Obviamente lo que se va a cubrir no es lo mismo. Los autónomos, por ejemplo, está pensado en que se cubran los accidentes de trabajo y los sin itinere, pero no las enfermedades. Bueno, ahí yo les puse en este cuadro un poco cuál es lo que se está pensando para la cobertura de estos universos, que repito, no están hasta el día de hoy cubiertos por el sistema. Sí, el tema de teletrabajo, perdón, yo estoy avanzando y no sé si alguno que quiera hacer una pregunta, quedó con alguna cuestión, alguna duda de lo que fui hablando hasta ahora. Si alguno tiene, obviamente no tiene más que levantar la mano o directamente interrumpirme, no tengo ningún tipo de problema. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, Facundo. Tenemos en el artículo 12 de la Ley de Riesgo de Trabajo un sistema de actualización, digamos, en el inciso segundo y en el tercero. Usted dijo que no es esta la indexación por RIPTE. Yo creo que entiendo lo que usted quiso decir con esta afirmación, pero ¿podría aclarar por qué no es una indexación la del inciso segundo del artículo 12? Sí. Me refiero al texto que está vigente desde el año 2019, ¿no? Sí, sí, está claro. Sí, a ver, primero partamos de la base que supuestamente la indexación está prohibida. En los hechos todavía no fue derogada la ley de desindexación. Sin embargo, sí prevé, y vamos a ver, porque el inciso primero es una indexación, básicamente. Por supuesto. Así que, ahí, por eso le digo prohibida, es porque no está derogada la ley, pero los hechos claramente están en desuetudo, porque el inciso primero, sí, el que establece el ajuste del IBM, que se hace por índice RIPTE, desde los 12 meses anteriores a la fecha del hecho hasta la fecha del hecho, es ese ajuste por RIPTE, porque se utilizan los índices de actualización, índice de mes contra mes. Esa es la forma típica de actualización, como se usaba el índice de precios al consumidor en su momento. Lo que yo digo que varía es el inciso segundo, porque si uno lee el inciso segundo habla de tasa de interés, no habla de ajuste, no habla de indexación, dice tasa de interés RIPTE. Y acá es donde viene la discusión, creo que incluso hay un fallo de la provincia de Río Negro de la Cámara de Trabajo de Viedma, que se llama Banera o Banora, algo así, que incluso habla de que no aplica el DNU, no porque sea inconstitucional, sino porque no están publicadas las tasas de interés. Y es verdad, no están publicadas, hay que construirlas. Porque no se trata de tomar el índice vigente, digamos, a la fecha, por ejemplo, desde la fecha, sabemos que el inciso segundo habla de la ajuste, digamos, de alguna manera, desde la fecha del hecho, porque ya el IBM está actualizado a la fecha del hecho, hasta la fecha de la liquidación. No la mora, porque la mora ya vamos al inciso tercero. En este inciso segundo, lo que hay que no es tomar el índice de RIPTE de la fecha del hecho y utilizar el índice RIPTE de la fecha de la liquidación, dividirlo y tomar ese coeficiente. Eso sería indexación. No se indexa, es tasa de interés y se construye tomando la variación de la tasa de interés, la variación del índice de RIPTE mes a mes. Por ejemplo, si la fecha del hecho es en octubre del 2018, se toma en octubre del 2018, ¿y cuánto varió de octubre del 2018 a noviembre del 2018? ¿1%? Bueno, 1%. Para el siguiente mes, ¿cuánto varió? ¿0,5? Bueno, 0,5. Y se va sumando la variación del índice mes a mes. Quiere decir que se construye, si el primer mes fue 1%, el segundo mes 0,50, el tercero fue 0,75, se van sumando cada uno de esos valores. Y esa es la construcción del índice RIPTE. Lo que pasa es que, repito, no está publicado, pero esa es la manera, y eso está volcado en una resolución de la Superintendencia de Seguros, que es la 1032, creo. Ahora, es fácil reconocer que la aplicación del RIPTE está cerca, pero no alcanza a la pérdida del valor adquisitivo del dinero, ¿no? No vamos a discutir acá si se trata de una deuda de valor o una deuda de dinero, pero incorporar ahí la doctora Sosa seguramente está acotando que nosotros aplicamos en Río Negro
al decreto 669 del 19 a partir de la fecha, con una tasa cortada a partir de la fecha de vigencia del decreto 669 del 2019, en un Sí. fallo que seguramente, en este caso Venera, haya sido recordado, que es a partir del principio de este año aplica el RIPTE como una forma de tasa. Lo que pasa es que, en todo caso, será una indexación, me podrán decir que es una tasa de interés, pero es una indexación, es decir, es una manera de mantener válido el ingreso base hasta ahora, pero no compensa, no aplica interés compensatorio, no digo interés moratorio. El interés moratorio es del inciso 3, Sí. pero no hace compensación por la pérdida de la posibilidad de utilizar el dinero, ¿no? Bien, en los hechos es así, coincido, por eso también hace muy poquito sacó el acta nueva de la Cámara Nacional de Previsión del Trabajo, ¿no? La 2764, que empezó a capitalizar, después si quieren charlar un poco de eso. Claramente, en virtud de eso, porque no llegaba a, básicamente, a cubrir la pérdida de la moneda. Lo que pasa es que la construcción del decreto de la tasa de interés RIPTE, que es tasa de interés, repito, porque si uno hace directamente como si fuera una indexación, da una cosa, y si no uno lo hace como tasa de interés, da otra cosa menor, da otra cosa que es menor, que sí que hay una diferencia entre usarla como índice de ajuste o de indexación o como tasa de interés, hay una diferencia. En ninguno de los dos casos llega a cubrir la desvalorización monetaria. Lo que pasa es que la razón de haber tomado ese índice tiene que ver con que es el mismo índice con el cual se ajustan las alícuotas que cobran las CRT. Las CRT, como sabemos, cobran un porcentaje de la nómina salarial. ¿Cómo es que se va modificando la nómina salarial? A través de los convenios colectivos, que básicamente es el índice RIPTE. Entonces, esto tiene que ver con que las CRT pagan, que es como de alguna manera poner en un mismo plano lo que cobra la RT con lo que tiene que pagar. Porque si la RT va a cobrar de acuerdo a la variación del RIPTE, que es la variación de la nómina salarial, y va a pagar de acuerdo a otro criterio, repito, compensatorio, si fuera moratorio, estamos hablando de otra cosa, requiere una penalización distinta. Pero después que sea justo o no sea justo es otra cosa. Tiene que ver con cuál fue la idea de la adopción del decreto 669, por supuesto. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Sí, obviamente está el inciso tercero para las cuestiones que tienen que ver con la mora, en donde sí hay una capitalización, por supuesto, pero también de la misma tasa. Pero bueno, hay que ver qué pasa, porque el decreto 669 es aplicado en forma distinta en cada una de las jurisdicciones, y pero reconozco que la mayoría de las veces lo aplican como ajuste, indexatorio me refiero, como indexación y no como tasa de interés, por esta cuestión de que no estaba publicada, ¿no? No sé si Facundo quedó más o menos. Y a lo que vos decías, si son deudas de valor o deudas de dinero. Da para una presentación Aparte. entera hablar solamente de tasas, ¿no? Pero sí es interesante esto, que como vos decís, el inciso segundo dice que es una tasa de interés, lo refiere como una tasa de interés, pero en realidad está funcionando como un mecanismo indexatorio. Sí, tiene. Y Lo que pasa que es uno de los tantos mecanismos indexatorios que están en las leyes actuales, ¿no? Digamos, hay una derogación por desuetudo, si se quiere, si fuera una costumbre, pero en realidad hay un montón de normas que aplican modos de ajustar las prestaciones. La primera, la 26773, ¿no? Está claro, yo coincido, sin embargo hay que ver qué es lo que va, por eso yo decía que es una cuestión que no está todavía definida. Sí, yo creo que está definido que, para mi punto de vista, que es una deuda de dinero la de riesgo de trabajo, no es una deuda de valor, no se construye, digamos, no quiero entrar tampoco porque también da para mucho lugar, pero ser una fórmula matemática tarifada ya se sabe cuál es el resultado y no es necesario hacer grande, es una deuda de dinero y por lo tanto es aplicable, y acá sí quiero dejar haciendo, desde mi punto de vista es aplicable el artículo 770 del Código Civil y Comercial, por lo tanto puede ser que se discuta en el futuro, no creo que haya muchas provincias que lo estén haciendo ahora, pero la capitalización digamos, al momento de la demanda, lo que prevé el inciso segundo, es así también. Acá se capitaliza al momento de la demanda. Bien. Y se aplica, bueno, en Relero se está aplicando, si es del tramo que viene después del 2019,
se aplica el RIPTE. El RIPTE. Hay fallos de las circunscripciones inferiores al Superior Tribunal de Río Negro que le están incorporando además una tasa de interés compensatorio. En Bariloche le están aplicando en algún caso el 8% además a este tramo. Claro, una tasa pura porque ya viene con tasa algún pura. tema de ajuste. Sí, Claro, exactamente. Está bien. En lo que pasó en Capital, y esto sí, también un breve anécdota, esta acta de la Cámara del Trabajo, de la 2764, valiéndose una interpretación para mí bastante dudosa del artículo 770, convalidó la capitalización, no al momento de la interposición de la demanda, sino al momento de notificación de la demanda. Ya ahí hubo un cambio, que se capitaliza desde la fecha del hecho hasta la fecha de notificación de la demanda. En el caso si hay litisconsorcios pasivos, hay que ver cuál toman, ya es una primera discusión. Pero bueno, es hasta esa fecha, pero después aparte le agrega una capitalización anual a partir de la fecha de notificación de la demanda, lo cual a mi modo de ver es irrazonable, primero porque está prohibida, en realidad el anatocismo está prohibido, salvo las excepciones del 770, y ninguna de las excepciones del 770 habla de una capitalización anual ni periódica. La única capitalización periódica que permite es la del inciso A, y es solamente semestral y cuando hay acuerdo de partes. Acá no hay, este es un tema judicial, no hay un acuerdo de partes, por lo tanto no hay una capitalización periódica que esté permitida. Pero bueno, vamos a ver qué pasa acá en la Cámara de Trabajo de la Capital Federal con esta acta, que ya hay 8 jueces que se sublevaron y que no la están queriendo aplicar, ¿no? Hay por lo menos 2 o 3 salas que no quieren aplicar el acta, y vamos a ver, y sí aplican un poco parecido a lo que están aplicando ahí en la jurisdicción, que es una sola vez la capitalización al momento de la notificación de la demanda, y sí aplican la tasa, y después de eso, bueno, aplican las distintas actas que tiene la Cámara, ¿no? Como tasa de interés, generalmente tasas de interés. La que están aplicando la última es la tasa activa, pero no la tasa activa efectiva. La efectiva, que además de todo, al ser una tasa activa efectiva, incluye capitalización. Porque si fuera la tasa activa nominal, no estaría incluyéndola, pero bueno, es otra cuestión. No vamos a discutir porque, como decías vos, Facundo, da para charlar 2 horas más. Así que bueno, después si no, seguimos charlando más adelante, cuando terminemos y podemos charlar más. Así avanzamos. Francisco. Gonzalo, sí, una sola cosita nomás, volviendo un poquitito atrás de lo que dijo Facundo. En Río Negro sí tenemos actualmente ya en funcionamiento el cuerpo médico forense, ¿eh? Genial, buenísimo. Me alegro porque no son muchas las provincias que lo tienen. Incluso hace poco lo quiso hacer Mendoza, llamó a concurso y fue declarado desierto el concurso, no hubo posibilidad de conformarlo. Me alegro porque para mí es una medida muy saludable, que haya una revisión y que los peritos sepan que hay alguien que los va a revisar, o mismo que sea un cuerpo especializado. Así que gracias por el dato, Francisco. No son muchas, creo que hay una provincia más que lo tiene, y no mucho más. Bueno, habíamos quedado con otro tema también, teletrabajo. Bueno, o sea, no voy a detenerme demasiado, sí digo que la cuestión está todavía por reglamentarse. Están cubiertos, obviamente, el teletrabajo dentro del sistema de Río de Trabajo, no hay ninguna duda. El tema es que falta la reglamentación de la ley 27.555. Sí, la ley de Río de Trabajo fue pionera en esto de legislar sobre el teletrabajo. Allá por el año 2012 había una resolución de la superintendencia, la 1552, que ya preveía un régimen de cobertura de teletrabajo, en que se obligaba al empleador a denunciar a la RT qué trabajadores estaban incluidos en el régimen de teletrabajo. Por supuesto, esta obligación de denuncia a la RT era en los hechos intrascendente, porque no generaba, de incumplimiento de esta carga no generaba ningún tipo de penalidad. No es que si el empleador no denunciaba el teletrabajo, la RT no cubría de ninguna manera, la RT cubría igual, pero bueno, era mejor si se los denunciaba. También establecía la necesidad de provisión de elementos y de protección, provisión de sillas, extintores de incendio, mousepad para evitar obviamente las lesiones que tienen que ver con el nervio carpiano y con la tendinitis, etcétera, botiquín de primeros auxilios, la creación de manual de buenas prácticas. Estos ya se dan en el 2012, pero en los hechos fue así como un manotazo en el aire, porque no había mucho, y no eran cuestiones que la superintendencia hubiera seguido
a rajatabla, ni mucho menos. Sí, después con la ley 27.555, acá puse el artículo 14, que es el que por ahí nos pega un poco más en tema de riesgo de trabajo, que establece un poco, pero está más que todo, casi todo ligado a la futura reglamentación, que no la hay todavía. Y a mí sí siempre me sorprende esta cuestión de la redacción del artículo, que habla de que obviamente que se tendrán que dictar normas relativas a higiene y seguridad del trabajo específicas, que todavía no están dictadas, y que obviamente dice que la autoridad de aplicación determinará la inclusión de enfermedades causadas por esta modalidad. Yo todavía no sé cuáles son esas posibles enfermedades que podrían ser para el universo de teletrabajo, ¿no? No advierto que sea, me refiero, si vamos a hablar, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con la utilización de tecnología, también se dan en las oficinas, no es que uno teletrabaja con la computadora y en la oficina la computadora no le va a hacer nada. Por lo tanto, no sé si hay algo específico, tampoco las cuestiones psicológicas, porque ahí hablan mucho de que, bueno, la cuestión de que el trabajador esté de alguna manera fuera de contacto social, aislado, podría generar alguna, pero no sé si es algo típico del teletrabajo tampoco. No sé todavía a qué se refieren con esto de determinar la inclusión de nuevas enfermedades causadas por la modalidad laboral. La verdad que no sé cuáles podrían llegar a ser, pero bueno, tampoco está reglamentado. Sí, esta presunción del último párrafo me causa sorpresa, ¿no? Porque dice acá que hay una presunción, dice: los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión del teletrabajo se presumen accidentes en los términos del artículo 6. Pero no se presumen, son accidentes. Si el accidente ocurre en el lugar, en la jornada y en ocasión del teletrabajo, no hay una presunción de accidente, es un accidente. No entiendo mucho tampoco esta legislación, porque sinceramente me deja perplejo. Claramente es un accidente de trabajo, no hay ninguna duda, si ocurre en el lugar, en la jornada y en ocasión. No hay mucha discusión. No sé, no entendí mucho tampoco. Es una redacción, yo después en una de las últimas filminas voy a ver que una de las causales de litigiosidad tiene que ver con la redacción normativa, que es espantosa. En temas de riesgo de trabajo yo creo que se esmeran aún más, ¿no? Pero el riesgo de trabajo aún es peor. Yo creo que los legisladores, cuando se sientan a legislar sobre cuestiones relacionadas con la ley de riesgo de trabajo, parece que lo hicieran a propósito mismo. Recién hablábamos del artículo 12, de la confección del ingreso base mensual del trabajador. ¿Por qué ajustar con intereses el IBM? ¿Qué necesidad había? Si el ajuste tiene que ser sobre la prestación dineraria, no sobre el IBM. ¿Para qué complicar las cosas? Si en los hechos da lo mismo ajustar el IBM que ajustar la prestación, porque básicamente, matemáticamente da igual. Ahora se empezó a generar qué discusión. Pero si yo ajusto el IBM, también después voy a ajustar la prestación, va a ser un doble ajuste. Porque si ajusto el IBM, bueno, estas cuestiones que ya hubo fallos en que algún juez dijo: bueno, yo ajusto el IBM primero, lo traigo al día de hoy, y además después ajusto la prestación, también al día de hoy, doble ajuste. La verdad, estas cuestiones son las que generan, lo mismo pasó con el RIPTE, que se aplicaba sobre fórmulas, se aplicaba sobre pisos y pagos únicos. Todas estas indefiniciones normativas generan litigiosidad, porque se agarra, se va de estas cuestiones de malas redacciones que se terminan agarrando para después litigar, claramente. Bueno, vamos ahora a cobertura COVID, no voy a detener demasiado, todos la conocemos con la cobertura COVID. En la actualidad sabemos que solamente al día de hoy se está cubriendo el personal de salud y de fuerzas de seguridad, pero es un tema de motivo importante de resquemor o de intranquilidad para el sistema. Primero, porque claramente estamos hablando de que es una enfermedad que no tiene que ver con el trabajo, es una pandemia, le afectó a todo el mundo, no afecta a los trabajadores, afectó a todos. Sin embargo, por una decisión normativa, el Poder Ejecutivo, a través de distintos decretos de necesidad y urgencia, decidió incorporar la cobertura al sistema de riesgo de trabajo. Lo hizo de una forma bastante particular, porque lo hizo, que si bien lo cubrían las RT, lo hizo contra pagado, financiado por el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. Pero en definitiva las RT tuvieron que salir a cubrir la pandemia, fue una locura. Una locura, no digo que esté mal o bien, no estoy juzgando la decisión. Me parece que frente a la pandemia se tomaron decisiones que se tenían que tomar. Lo que yo digo es que realmente poner un sistema asegurativo a cubrir una pandemia
es un poco dictar una sentencia, no de muerte, pero sí de básicamente lesionarlo gravemente. Ahora vamos a ver por qué les digo esto. Pero bueno, en los hechos empezó acotada la cobertura, por supuesto, el decreto 367, recuerdan, hablaba solamente de cobertura para personal esencial, excluido del ASPO, del aislamiento, y no para todos los trabajadores que por supuesto estaban en sus casas. Al estar en sus casas no estaban expuestos o tan expuestos al COVID, sobre todo al COVID de contacto social en el trabajo. Sin embargo, en el 2021, cuando se termina la cobertura del 367, el Poder Ejecutivo dicta el DNU 39 y acá la cobertura pasó a ser para todos los trabajadores. Y acá vino la locura. Todos los trabajadores tenían esta presunción de que si se contagiaban de COVID era de índole laboral, de naturaleza laboral. Ya no importaba si eran esenciales o no, y obviamente ya no había más ASPO o DISPO. Pero bueno, la cuestión es que esto hizo que estallara la cobertura hasta finales del año 2021, a partir de enero del 2022, la cobertura que brinda el sistema de riesgo de trabajo de respecto al COVID es solamente habrá personal de salud y fuerzas de seguridad. Fuerzas de seguridad estoy hablando no solamente de fuerzas policiales, sino también fuerzas armadas, gendarmería, prefectura, etc. Esto... A ver si... Y lo que yo quería tocar es el tema del financiamiento del acuerdo, porque yo les decía que recién se financió con el 90% del fondo fiduciario, que se había acumulado en todos estos años, que no había sido casi usado. Un 10% del fondo quedó para otras enfermedades que pudieran surgir, pero el 90% del fondo se destinó al pago del COVID, al 100% de COVID. ¿Qué pasó? Este fondo inicialmente era de 5.500 millones de pesos. En la actualidad, lo que se devengó por COVID es 83.800 millones de pesos. Que sí que hay un déficit de más de 75.000 millones que las ART están pagando de su propio patrimonio contra un crédito futuro contra el fondo fiduciario, cuando el fondo fiduciario tenga fondos para pagar. Es decir, hay una afectación importante del sistema de riesgo de trabajo que se está haciendo cargo de estos pagos. No es que los 83.800 se pagaron ahora, por supuesto, no, se vienen devengando cerca de 20.000 millones, un poquito menos. Pero estos 83.000 es lo que ya se incurrió, que después se va a tener que pagar en indemnizaciones, sobre todo en indemnizaciones por fallecimiento. Se pagaron menos del 10% de los fallecidos por COVID todavía en el sistema de riesgo de trabajo. Pero bueno, se intentó solucionar el tema del financiamiento, la cuota fija del fondo fiduciario, que se acuerda que inicialmente de 0,60 centavos por trabajador pasó a 100 pesos por trabajador, ajustado por RIPTE, en la actualidad son 149 pesos por trabajador. Aún así esto no alcanza a recaudar más de 200 millones de pesos por mes. Esto significa que para cubrir los 83.000 millones va a tardar un poquito. Por lo tanto, sí, también para que sepan anecdóticamente, salió un decreto, el decreto 79 del año 2022, que autoriza a las ART a financiarse a través de toma de colocación de deuda contra el fondo fiduciario, contra el futuro fondo fiduciario que se vaya recaudando, cediendo esa recaudación a este fondo fiduciario. Esto todavía no está reglamentado, no está puesto. Se está trabajando para hacerlo, pero todavía no existen los hechos. Este fideicomiso financiero, con un fideicomiso administrativo también, no existe, pero la idea es para poder solventar estas cuestiones, porque si bien quien termina pagando es el fondo fiduciario, en el camino las ART están adelantando estos 70 y pico mil millones de pesos, ya devengados. Sí, también sepan, para los que no estaban al tanto, la Superintendencia de Seguros de la Nación hace muy poquito cerró el mercado de RT, precisamente por esta razón, porque hay 3 o 4 compañías de seguros que están intentando entrar como RT, la Mercantil Andina, y hay otras 2 o 3 más, que le suspendió la incorporación al mercado de RT, precisamente porque si no iba a ser una desventaja muy notable que nuevos jugadores del sistema entraran sin la mochila COVID, sin tener que hacerse cargo de todo esto, y entraran a competir en precio con las RT que ya están funcionando en el sistema. Esta suspensión del mercado de riesgo de trabajo acaba de vencer estos 6 meses que había suspendido la superintendencia, y frente a esto no se renovó. Sin embargo, las RT, y también se los comento, la UAR interpuso una medida cautelar autónoma que fue concedida por el juez
en lo contencioso administrativo, ratificando la suspensión hasta tanto se resuelva el fondo. Se agotó la vía administrativa y ahora hay una demanda judicial interpuesta por la UART pidiendo la renovación de la medida cautelar para que no entren nuevos jugadores por un tiempo hasta que se recomponga la situación financiera causada por la debacle de la cobertura del COVID. Ahora sí vamos a pasando estas cuestiones, las cuestiones relacionadas con la litigiosidad, que para mí es el otro gran tema del gran desafío del sistema de riesgo de trabajo. Uno es la cobertura del COVID, por supuesto, la creación de los cuerpos médicos forenses, pero cuestiones relacionadas con la litigiosidad que yo le decía, ahí lo van a ver, se esperan 95.000 juicios para este año, y hay un stock de 252.000 juicios por resolver, quiere decir que a los 95.000 juicios que se dan este año, y así sucesivamente, hay que contar que hay 250.000 juicios que todavía no tienen sentencia, que no están pagados, que no están terminados. Ese es el otro gran tema financiero del sistema, no es solamente el COVID, sino también los juicios por resolver y la tardanza en estos juicios, por supuesto. Y lo que se está discutiendo ahora en sede judicial, mayormente en casi todo el país, la competencia material. Ya hablábamos, obviamente, del fallo Spogonza, Marchetti y en las provincias que se ratificó, pero, y yo recién les comentaba esta nueva conformación de la Corte Suprema que va a pasar, básicamente, sí, y que no necesariamente está agotado el tema, no está agotado el tema de la competencia de las comisiones médicas. Sí, quiero resaltarles este fallo Bustos, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que salió hace muy poquito, en el cual la Corte dijo que las cuestiones de competencia no son cuestiones que ameriten recursos extraordinarios. Por lo tanto, no van a ser tratados inicialmente. Quiere decir que ¿qué pasa? Que estas cuestiones de competencia que las ART interponen al comienzo del caso por decir que el trabajador no pasó por la comisión médica, o que sí pasó, no cumplió con todo el trámite, o no se cumplieron los 60 días de caducidad que habilitaría al trabajador a ir directamente a la justicia. Todas estas cuestiones que se discuten, la Corte de la Provincia a través del fallo Bustos dijo, señores, esta no es una sentencia, las sentencias de los tribunales de primera instancia no son sentencias definitivas, sino que son interlocutorias, por lo tanto no pueden ser tratadas de inicio, y eso está causando que obviamente muchos tribunales estén dilatando las cuestiones de competencia para el fondo, y todos sabemos lo que pasa cuando un tribunal dilata las cuestiones de competencia para el fondo. Es muy difícil después llegar al fondo de la sentencia, al fondo del caso, para decir que es incompetente y echar para atrás toda la cuestión. Por lo tanto, este fallo Bustos a mí me genera bastante resquemor también. Sí, lo que aclara Bustos es que si lo que se discute es la constitucionalidad, ahí sí hay cuestión federal suficiente. La constitucionalidad de las comisiones médicas. Pero si lo que se discute es, por ejemplo, si pasó o no pasó el plazo de 60 días, si se cumplió la normativa, si se agotó la vía, todas esas discusiones que no tienen que ver con la constitucionalidad, son cuestiones interlocutorias que no van a ser tratadas por el Supremo Tribunal de la Provincia. Por supuesto, esto está siendo discutido ahora en la Corte Nacional. Hay un recurso todavía interpuesto. También la cuestión de la competencia territorial, pero esto se da más que todo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sobre si interviene una comisión médica, el tribunal que tiene que intervenir es aquel que está en la misma jurisdicción de la comisión médica. Esto pasa, repito, en casos entre capital, provincia de Buenos Aires. En alguna provincia también puede llegar a pasar de algunas circunscripciones cercanas, pero en los hechos, por ejemplo, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, otra vez en el fallo Garrido, ratificó la constitucionalidad del nuevo régimen de competencia territorial determinado por la Ley 27.348. Sí, está también discutido mucho el tema de trámites ante comisiones médicas. Cuando yo les contaba que había 95.000 juicios que habían ingresado este año, o que se prevé iniciar, porque el año no terminó, al día de hoy estamos hablando que ya hay más de 75.000, casi 80.000 juicios iniciados. Pero lo que quiero destacar es que de esos juicios iniciados hay gran parte, un gran porcentaje, no me animo a dar un porcentaje exacto, pero yo creo que hay más del 70% de esos casos que son casos en que las comisiones médicas dictaminan un 0%, o dictaminan sin incapacidad. Y esto tiene que ver también con que muchos de esos casos llegaron a tribunales en virtud de esta resolución de la superintendencia, la 20 del 21, que como la superintendencia estaba colapsada, las comisiones médicas estaban colapsadas, o gran parte de las comisiones médicas,
la superintendencia no tuvo mejor idea que dictar esta resolución, que establecía que para que no se cumpliera el plazo de 60 días, que habilitara el acceso irrestricto a la jurisdicción, los casos 0% primero podían ser negociados, que antes no lo permitía la superintendencia, no permitía que en comisión médica se negociaran casos 0%. Y en segundo lugar, que el trabajador que tenía un 0% dictaminado por la RT al momento del alta, pudiera elegir entre llegar a un acuerdo, si llegaba a un acuerdo, entre ser revisado por la comisión médica o ir directo a la justicia, sin pasar por la revisión médica de las comisiones médicas. Y esto abrió la compuerta de que muchos de esos 0% no fueran evaluados en comisión médica, sino que llegaran a la justicia solamente con el 0% fijado por la RT. Por suerte para mí, esto terminó, hace muy poquito fue derogada esta resolución 20 en la mayoría de sus casos, y ahora sí los 0%, una vez que aparentemente se desagotaron estos casos en comisión médica, ahora sí todos los casos son revisados por el cuerpo, por los peritos médicos de las comisiones médicas. Sí, otro tema que, digo yo, el tema del 0% de los casos sin incapacidad es sin duda el gran motivo de la litigiosidad, sobre todo cuando yo les contaba antes que estos 0% a nivel nacional se transforman en un promedio de 15 puntos de incapacidad. Entonces acá tenemos un claro incentivo a la judicialización de los casos. Claramente si yo voy a partir de la base que este 0% en el sede judicial, y esto también tiene que ver, y esto también es otro tema que a mí me preocupa, tiene que ver mucho también con las incapacidades psicológicas. No sé si esto lo viven también en la jurisdicción, en la provincia de Río Negro, o las jurisdicciones locales de las provinciales, pero tanto en Capital como en provincia de Buenos Aires es muy común las incapacidades psicológicas, que a veces incluso superan a las incapacidades físicas. Como el baremo prevé saltos de incapacidad importantes, de reacciones vivenciales anormales grado 1, que son 0, a reacción vivencial anormal grado 2, que es 10%, frente a algún tipo de incapacidad ya el perito da 10%. Y este 10% hace que aunque la incapacidad física sea un 3%, un 5% por una lumbalgia, por un esguince de tobillo, termina armándose incapacidades del 15%, que si tenemos en cuenta que los pisos prestacionales de la ley de riesgo de trabajo son enormes, se está pagando muchísima plata por cada punto de incapacidad, claramente es otro incentivo. Para mí el tema de las pericias psicológicas, a falta de cuerpo médico forense, también está excedido, cuando el baremo es bien claro en determinar que tienen que ser postraumáticas y tienen que ser a partir de hechos o eventos que tengan alguna sustancia importante, que tengan algún tipo de peso suficiente para haber alterado la psiquis del trabajador. No cualquier accidente causa daño psicológico, ¿no? A mí me resulta muy difícil de pensar que un esguince de tobillo, yo prácticamente me esguincé 4 o 5 veces en mi vida, y no creo que me haya traído ninguna secuela psicológica, o cuestiones muy leves, accidentes muy leves en donde el perito, por lo menos repito, lo que pasa en Capital y en la provincia de Buenos Aires, suele dar 10% de incapacidad como nada. Bueno, esto también yo creo que es un tema importante. Otro tema es la opción excluyente, otro tema que trae litigiosidad que sin duda, todavía es incipiente. ¿Por qué? Porque también yo les hablé de 95.000 juicios que se esperan para este año. De esos juicios que se esperan para este año, menos de un 3%, de un 4% son acciones civiles. Más del 95% de los casos son acciones sistémicas. Porque claramente está esta reforma de la ley 26.773, la opción excluyente del artículo 4. Ahora bien, esto no está definido en la justicia. No hay todavía un fallo de la Corte Suprema, y tampoco conozco demasiados de las Cortes Provinciales que hayan determinado si es constitucional o no esta opción excluyente. Este renacer de la opción excluyente que contenía originariamente ya la 9688, la 24028, pero que la 24557 había dejado de lado, no porque no existiera la opción, sino porque directamente no existía la posibilidad de reclamar civilmente. Pero bueno, sí quiero destacar este fallo Vera Confisco, de la Corte, otra vez de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que también es un fallo extraño, que decretó la inconstitucionalidad de la opción excluyente, pero, repito, lo hizo, esto lo vuelvo a decir, lo hizo solamente para casos anteriores a la ley 27.348.
No sé las razones por las cuales hizo esa discriminación. En los hechos está este fallo, que es uno de los primeros que yo conozco al respecto. Después sí, otra gran discusión son estos temas de los plazos de caducidad de las adhesiones provinciales. Ustedes recuerdan que cuando uno va a comisión médica, después para obtener de alguna manera la revisión judicial, cada una de las provincias a través de las leyes de adhesiones estableció un procedimiento específico en el cual se impuso, de acuerdo a cada provincia por supuesto, distintos plazos para acceder a la justicia, luego de los cuales se podía determinar que al no haber sido recurrido el dictamen, adquiría fuerza de cosa juzgada administrativa. Está discutiéndose la constitucionalidad de esos plazos. Me refiero, en Capital Federal son 15 días para apelar, en Provincia de Buenos Aires son 90 días, en Mendoza son 45 días, y algunas jurisdicciones como Jujuy y Santa Fe son 2 años, hay de todo, pero bueno, muchos hablan de que al ser una caducidad y de que la ley de contrato de trabajo prevé taxativamente cuáles pueden ser las caducidades laborales, no sería constitucional. Bueno, acá está la discusión, todavía estamos viendo esa cuestión. Sí sepan que ya la Corte Nacional, no voy a hablar de la Corte Nacional, hablar del Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación ya dictaminó en un caso Robledo, que es constitucional el plazo de 15 días que tiene el trabajador para recurrir a la Justicia Nacional del Trabajo. Esto lo hizo, repito, en un caso Robledo, pero es el dictamen del procurador, no es un fallo de la Corte Nacional. Y lo hizo con abundante fundamentos, estableciendo que 15 días, que no se trata son plazos procesales, no son plazos, digamos, de alguna manera, que tienen que ver con la prescripción, ni mucho menos. Bueno, me parece que es importante leerlo, y este precedente, bueno, no es un precedente, es la opinión del procurador, sí tuvo aceptación muy reciente, muy reciente, en la provincia de Mendoza, en donde se reunió el Supremo Tribunal de Justicia de Mendoza y en un fallo plenario, ABACA, estoy hablando de esto hace 15 días, resolvió en forma mayoritaria, por creo que 4 votos contra 3, que era constitucional el plazo de caducidad de 45 días para acceder a la justicia. Lo mismo, no como plenario, pero sí como un fallo del Supremo Tribunal de Justicia, en Córdoba el fallo Peralta también determinó que creo que en Córdoba son 60 días para llegar a la justicia, que era constitucional también ese plazo de caducidad. Pero les repito, no está todavía convalidado. Ahora bien, si finalmente el caso Robledo, en el que opinó el Procurador General, sale como fallo de la Corte Nacional, ahí yo creo que hay una convalidación importante. ¿Por qué? Porque el plazo de la Capital Federal de 15 días es el plazo menor, el plazo más chico que hay para recurrir a la justicia de todas las jurisdicciones. Por tanto, si la Corte avala esos 15 días, imagino que va a ser muy difícil que las provincias puedan revertir de otra manera plazos superiores a los 15 días, por supuesto. Sí, también la cuestión de las acciones civiles, no tanto por la importancia que tengan, sino que acá, bueno, es un tema más que todo de la Ciudad de Buenos Aires. El único lugar donde las acciones civiles tramitan en los fueros civiles es en la Ciudad de Buenos Aires. En el resto de las provincias, como no han adherido a la ley 26773, porque es una ley de adhesión, las acciones civiles siguen tramitando en los juzgados laborales. Bueno, la Corte Suprema sacó un fallo Faguada, diciendo que, como ustedes saben, que la opción del artículo 4 de la ley 26773 no es entre las prestaciones de la ley y la responsabilidad civil, es entre las prestaciones de la ley y otros sistemas de responsabilidad. Dentro de esos otros sistemas de responsabilidad, la Suprema Corte convalidó la posibilidad de reclamar, en base al artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, una responsabilidad contractual, y en esos casos, cuando la opción sea por el artículo 75, por más que después también se apañe en normas civiles, a través de este fallo Faguada, la Corte dijo, bueno, cuando también se discute el artículo 75, la competencia va a ser del fuero laboral y no va a ser del fuero civil, porque precisamente se están discutiendo obligaciones contractuales derivadas de la relación laboral. Y bueno, y finalmente, no quiero extenderme mucho más, algunas cuestiones que yo creo que tienen que ver con las causas de esta litigiosidad. Las repito, a ver, para que quede claro también, y esto es una opinión muy personal, no es que, desde mi punto de vista, esté mal
que el trabajador pueda acceder a la jurisdicción. No es claramente lo contrario. Todo procedimiento administrativo para ser convalidado después como tribunal administrativo en las comisiones médicas y para tener cosas juzgadas administrativas requiere inexorablemente de una revisión judicial suficiente. Esto lo dijo también la Corte, obviamente, Fernández Arias, en Ángel Estrada, obviamente, últimamente en Pogonza, por supuesto. Se requiere una... Ahora bien, es ineludible que haya una revisión judicial suficiente, por supuesto. Ahora bien, la respuesta no puede ser nunca para un trabajador el tema judicial. No puede ser que el trabajador, la respuesta que se le dé sea a través de un litigio que dura promedio en el país 3, 4 años para poder llegar a recibir sus prestaciones sistémicas, sobre todo cuando el trabajador sufre un accidente, tiene incapacidad, no está en las mismas condiciones laborales para ejercer sus tareas, etcétera, etcétera. Por eso no es que, porque acá se discute mucho cuando alguien habla de la industria del juicio y dice, bueno, pero la industria del juicio es algo agresivo, en realidad son los derechos del trabajador. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, sí, y acá hay errores de todos lados, ¿no? Si la respuesta que le vamos a dar al trabajador es un juicio de 4 años, estamos cerrándole. Acá el litigio tiene que ser la última alternativa para el trabajador. No podemos decirle que el trabajador va a cobrar después de 4 años cuando sufre un accidente o una enfermedad. Por eso yo estoy en contra de la litigiosidad en sí, como tal. Por supuesto, repito, tiene que llegar a la justicia aquello que tiene que ser revisado en la justicia y que corresponda a ser revisado. Pero sí, de los 600.000 siniestros laborales, 95.000 como este año llegan a juicio, hay algo que está funcionando mal. Y por eso yo hablo de causa de la litigiosidad. Por supuesto, la no conformación del cuerpo médico forense para mí es importante, porque no hay coto, no hay ningún coto al tema. Si el trabajador va a poder conseguir con lo que pasa, repito, en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, no hay control alguno, donde el perito, las partes no tienen consultores técnicos, que el perito dice que el trabajador no puede levantar el brazo y no puede levantar el brazo, y no hay nada que pueda decir nadie, porque no hay consultor técnico, el perito médico no tiene ningún tipo de control, no hay nadie que le revise lo que dice, y cobra de acuerdo al resultado del pleito. El sistema no funciona así. No puede funcionar así. Por eso yo hacía mucho hincapié en el cuerpo médico forense. Tiene que haber una revisión. El pleito no puede ser amo y señor del pleito. Porque para que un juez se aparte de lo que dice un perito, tiene que tener razones científicas fundadas, que muchas veces no la tiene. Porque no sabe si la revisión estuvo bien hecha, si los datos que pasó el perito son correctos. No tiene manera de apartarse, salvo algo grosero. Entonces, el perito médico termina siendo amo y señor de pleito. Eso, repito, en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, por lo menos. Pero bueno, causa de la litigiosidad, redacción normativa, técnicas legislativas deplorables, lo que yo les contaba antes, inicialmente los fallos de la Corte, Castillo, Aquino, que vinieron a generar lo que a mí me pareció muy bueno, ¿no? Una reforma de la ley de riesgo de trabajo. Falta de seguridad jurídica, convivencia de diversidad de interpretaciones judiciales sobre el aspecto más relevante, lo que pasó con el RIPTE, la mitad de la biblioteca pensaba una cosa, la otra, lo que pasa con el DNU 669, ahora uno piensa una cosa, otros piensan otra, la redacción de la falta de seguridad jurídica en cuanto hay tantas alternativas posibles sobre lo mismo, sobre el plazo de caducidad, falta de seguridad jurídica. Carencia de otro subsistema de la seguridad social, claramente, el trabajador que se accidenta y pierde su trabajo, lamentablemente en nuestro país no tiene contención de otro sistema de seguridad. No hay un seguro de desempleo válido en nuestro país, no hay claramente el trabajador que se accidenta va a ir a buscar una indemnización porque se quedó sin nada, porque no hay trabajo, y no hay trabajo formal para quienes se accidentan y no consiguen trabajo. Entonces es una manera básicamente de conseguir una indemnización, el juicio. No digo que esté bien, no es una medida de valor, no estoy justificando, ¿no? Siempre digo lo que pasa. Si el trabajador que no tiene respuesta en otro lado, va a venir para el lado judicial. Los montos indemnizatorios en sede judicial claramente varían muchísimo. Ahora, ahora hay un poco más de razonabilidad en cuanto a las normas aplicadas, en cuanto al ajuste incluso de las prestaciones, etc. Y sí las tasas de interés aplicables, por supuesto. Si no hay una norma pareja, la ley 2748 creó cuál es la... Y después vino el decreto 669
a poner barro, y después están las actas de la Cámara del Trabajo que omiten la 27348, bueno, o causa de litigiosidad. Otro, el tema que yo decía, el sistema médico, la falta de cuerpo médico forense, también el procedimiento administrativo para determinar incapacidades, que es objetado de las comisiones médicas, porque las comisiones médicas han sido reformadas, se ha puesto como tribunal administrativo, han sido convalidadas, pero en los hechos, en la justicia, desconfían de las comisiones médicas. No hay ninguna duda, y tal es así que en los hechos la justicia elige creerle al perito médico, no a la comisión médica. Es así. No hay manera de remontar la mala fama de las comisiones médicas. No hay manera. Empezando por esas cosas de que las comisiones médicas son pagadas por la CRT, que en los hechos es una falacia total, porque si bien claramente se paga una tasa que solventa las comisiones médicas, no dependen de que le vaya bien o le vaya mal a la RT. Con ese criterio, las RT pagan tasa de justicia también, que es el que solventa la justicia, y no con eso los médicos los van a favorecer a las RT. Quiere decir que, pero en los hechos no importa si funcionan, no estoy discutiendo si funcionan bien o mal. La justicia no le cree a las comisiones médicas. No le cree. No importa que sean por concurso, que sean buenos, malos, no importa. No les creen y van a elegir creerle al perito médico. Y es así. Lamentablemente nacieron tan mal paridas las comisiones médicas, tan mal paridas, como era el caso en la originaria 24.557, que es muy difícil de remontar que les crean. Y tampoco les van a creer si de la comisión médica dan 0% y después viene el perito y le da 15%. No les van a creer. Pues dice, ¿cómo 15% si a la que dio 0? ¿Una barbaridad? Bueno, es así. Esto va a seguir generando litigiosidad, por supuesto. Obviamente la cuestión de las enfermedades, y acá sí yo veo que las RT en general cuando es una enfermedad rechazan el siniestro casi inmediatamente. Esto genera litigiosidad, por supuesto, ir a la comisión médica generalmente ratifica que es inculpable, que no tiene relación con el trabajo, y después va a la justicia, ¿y qué pasa en la justicia? Lo mismo. En general lo que para un lado no tiene relación con el trabajo, no es profesional, para el otro lado sí lo es. Sí lo es. Y bueno, ahí el caso por caso. Pero bueno, me parece que no está bien tratado el tema de las enfermedades en el sistema de riesgo de trabajo. No está bien tratado. El trabajador para llegar a la justicia tiene que primero pasar por comisión médica para que le fijen si tiene relación causal o no con el trabajo. Y si tiene relación causal con el trabajo, tiene que volver a pasar por comisiones médicas para que le fijen incapacidad. Y recién ahí ir a la justicia. Y si no, y si de entrada la comisión médica le ratifica el carácter inculpable, tiene que seguir este procedimiento ante la comisión médica central. La verdad, ahí hay una falencia importante del sistema en cuanto al tratamiento de las enfermedades profesionales, que genera litigiosidad. Accidentes sin itinere y su tratamiento, y ya estamos a punto de cerrar, digo por las dudas porque ya me extendí demasiado. Accidente in itinere y su tratamiento. Lamentablemente, más del 40% de los hechos siniestros son accidentes in itinere. ¿Y qué pasa? La superintendencia obliga a la CRT a aceptarlos in itinere. Cuando la carga probatoria se invierte y está a cargo del trabajador, las CRT no pueden rechazar, no les dejan rechazar los accidentes in itinere. El trabajador dice que se bajó del colectivo y se dobló el tobillo, la RT, y no tienen ninguna manera de probarlo, la RT está conminada por la superintendencia a aceptar el siniestro. Lo cual es una locura. Todos los juicios que yo veo del tema de in itinere vienen aceptados por la RT y no se puede discutir nada. Está aceptado el siniestro, lo que se discute es la incapacidad. Y así que pasa, 40%, 30% de los juicios son accidentes in itinere. Inventados, no inventados, muchas veces ciertos, sabemos lo que pasa en la vía pública en nuestro país. Pero, bueno, obviamente después que al empleador está apartado del juicio, es un tercero ajeno, etcétera, etcétera, y acciones obviamente fraudulentas o reñidas con la ética. Esto es lo mínimo, pero existen también, por supuesto. Obviamente, bueno, acá les puse algunas propuestas, pero no quiero extenderme más al respecto. Me gustaría un poco más escuchar a ustedes, si tienen preguntas, si quieren discutir algún tema de que yo haya tratado. Lamentablemente hay un montón de temas que yo traté y por ahí algunos los traté muy por arriba. Ustedes quieren preguntarme de algún fallo, de algún tema, no sé, estoy a disposición de ustedes. Yo creo que ahí al final le puse una filmina con lo que yo creo que son pero como es una mera opinión personal, hay mucho para hacer, me parece. Bueno, les agradezco la atención y bueno, quedo a disposición de ustedes. Bueno, muy claro, Gonzalo, la verdad que te agradezco tu presencia.
queda abierta las preguntas. Si algún colega quiere hacer alguna pregunta, hable ahora, calle para siempre. O fui muy claro o es muy tarde, posiblemente. Perdón, capaz que me excedí un poco, pero bueno, había muchos temas que yo quería por lo menos tratar, aunque sea por arriba. Bueno, bueno, si no hay ninguna pregunta, ya lo despedimos, lo dejamos descansar, porque la verdad que fueron 1 hora y media, casi 2 continua, así que, bueno, muy claro, y muchas gracias, Gonzalo. Creo que hay una... Pablo, Lucía. hola, quería hacer una pregunta al doctor Navini. Sí, Lucía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, nosotros acá tenemos muy cerca la provincia de Neuquén, y Neuquén no adhirió a la 27348, y Río Negro sí. Sí. Entonces tenemos algunos casos en los cuales el trabajador concurrió a Comisión Médica de Neuquén Sí. y luego inicia la demanda en Río Negro. Sí. En algún caso no se admitió la competencia y bueno, surge ahora ese conflicto con el tema del agotamiento de la instancia ante Comisión Médica, porque Neuquén está con el procedimiento del decreto 717 y Sí, que no es ¿sabés de algún obligatorio. fallo? Claro, ¿sabés de algún fallo allá? ¿Cuál es el criterio que por ahí se da también en provincia de Buenos Aires? Y, En los hechos, básicamente, quien tiene que analizar, no sé si hay un fallo, ahí sí está el fallo Garrido, de la sí, ahí Suprema tomé Corte, nota. Sí. de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que sí convalida esto. Lo que dice Garrido, básicamente, y con buenos fundamentos, es si el trabajador inició el reclamo ante la Comisión Médica X, de tal lado, tiene que sí o sí recurrir al Tribunal de Trabajo Claro. o Juzgado de Trabajo con competencia dentro del radio de esa Comisión Médica. Claro. Entonces, no funcionaría esto que me decís vos, Lucía, entre Neuquén y Río Negro. No debería funcionar. No debería. Si el hecho fue Comisión Médica de Neuquén, y después viene a iniciar el reclamo judicial a la provincia de Río Negro, ahí el tribunal, o el juzgado de trabajo de Río Negro, debería tener por no decretar culminada la vía. incompetencia territorial. Claro. No solamente territorial, también no cumplió con la Comisión Médica, porque la Comisión Claro. Médica de Neuquén, que se guía por el decreto 717, no tiene la resolución administrativa del titular del La servicio de homologación. disposición final, claro. La disposición final. Esa disposición final es el acto administrativo que cierra el trámite administrativo. Sin ese trámite administrativo cerrado, no está terminado el procedimiento administrativo. No puede convalidar y debería declarar incompetente, pero no territorial, incompetencia material, porque por no haber hecho el trámite ante Comisión Médica. Más allá que después también tiene la territorial, porque debió haber hecho el acceso a la justicia en Neuquén. Tiene las dos, desde mi punto de vista. Ahora, Sí. no, si yo fuera un trabajador, un abogado de Neuquén, no lo traería a Río Negro. No. Si tengo mucho más habilitada la opción Claro. en Neuquén. Sí. Y no sé, por lo poco que yo conozco, Neuquén siempre ha sido una jurisdicción mucho más compleja para la CRT que Río Negro. Siempre. Siempre hubo fallos más complejos, mucho más complejos de la justicia de Neuquén que de Río Negro. Pero bueno, esa es una anécdota, ¿no? No sé si... Sí, Marcela, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Sí, al revés, tenemos muchos casos que que agotan la vía en Río Negro, pero después lo discuten en Neuquén. Y como para Neuquén no hay cosa juzgada administrativa, tenemos planteos, hasta ahora no sé vos, Facundo, pero bueno, nosotros no tenemos todavía resolución, yo voy por RT, pero bueno, sí, yo tengo al revés, tengo muchísimos más casos que vinieron a comisiones médicas en Río Negro, pero que iniciaron juicio igualmente en Neuquén. Y hasta ahora Neuquén no se ha expedido con relación a eso, aunque nosotros oponemos cosas juzgadas administrativas. ¿Y en Río Negro se hizo un acuerdo y se cobró? No.
En algunos casos se cobró, en Ah, otros casos en no otros se no. cobró, en otros Claro. casos dio cero o no se hizo acuerdo, Sí. pero bueno, pero el tema es que acá se agotó la instancia. ¿El domicilio? Sí. Claro, pues yo estaba viendo que el artículo 14 de la 27348, que reforma el 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, da efecto de cosa juzgada, parecería como a Sí. cualquier acuerdo o que se Claro. celebre en comisión médica, entre o no en la 27348 No, tiene que ser. provincia. Sí, sí, ojo, la verdad, acá hay un tema que es importante, que si hacen un acuerdo en comisión médica, el trabajador cobra y después va a la justicia de Neuquén y no le es oponible ese acuerdo, porque la justicia de Neuquén no lo reconoce como cosa juzgada porque no está adherida a la ley. Ahí me parece que lo que tiene que ver es un tema de competencia territorial para poder evitar eso, porque si no, el otro tema es muy complejo. Ahí me parece. ¿Cuál es la compañía de Neuquén? ¿Cómo? Francisco, no te escucho. ¿Por qué cambiar Neuquén? No, a ver, ¿cuál sería el planteo por ahí, Marcela? ¿Por qué se están cambiando? ¿Qué tienen en Neuquén? ¿El trabajo? Y muchas veces tienen algún nexo, porque convengamos que, por ejemplo, entre Chipoleti y Neuquén, hay mucha gente, Sí. hay muchos trabajadores que duermen en Neuquén y trabajan En Cipo. perdón, al revés, que duermen Al en revés. Río No, Negro y no, no. trabajan en Neuquén. Sí. ¿Hay algún ¿Viste? nexo? O la empleadora está en Neuquén, o el accidente Bueno. se produjo en Neuquén, o ellos viven Claro. en Neuquén e intervino la comisión, la 353 No. de Chipoleti. Históricamente, antes de las adhesiones y ahora de esta disparidad de las provincias, trabajadores de Río Negro pasaban por la 9 y trabajadores de Neuquén pasaban por la 35, había más. Ahora Lo que que, hay claro. tanta disparidad, es distinto. Sí. Lo que pasa que antes me parece que tenía que ver, antes de toda de esta masa de reformas que hay, ¿no? Me parece que antes tenía que ver con una cuestión de distancia del lugar donde se encontraba el trabajador respecto de las comisiones médicas. Suponete, Gonzalo, para ubicarte, por ejemplo, Cipolletti está a 6 kilómetros de Neuquén, cuando no había comisión médica en Cipolletti, y la que Sí, le bueno, correspondía a Cipolletti era Viedma, que estaba a más de 500 kilómetros. está claro. Entonces, Ahí, sí, está clarísimo. antes pasaba eso. Claro, porque el 717 habilitaba de alguna manera eso, en el Claro. sentido de que podía concurrir a la Comisión Médica Más Acá. Pero eso cambia con la 27348, que exige esta Claro. cuestión de la competencia territorial. Pero si Neuquén no adhirió, entonces en Neuquén puede ir alguien con lo que sería la territorialidad de las normas provinciales de Neuquén, que fija la competencia territorial de Neuquén, que puede ser el lugar, no sé cuál es la norma procesal que fija competencia territorial en Neuquén, pero si es el domicilio del trabajador, o es el domicilio de la empresa, o es el lugar del hecho, o es el lugar de celebración del contrato de trabajo, hay un montón de posibilidades. El tema es que para mí hay un tema así, si fue a Río Negro, es más fácil si es un acuerdo, porque a veces tengan en cuenta que la cosa juzgada administrativa no es solamente cuando hay acuerdo, también hay cosas juzgadas administrativas cuando se dicta el acto final, digamos, del titular del servicio de homologación y no se apela o no se recurre en el tiempo determinado por la ley de adhesión. También hay cosas juzgadas, pero es más difícil defender esa cosa juzgada porque siempre hay referencia al artículo 15 de la ley de contrato de trabajo, y el artículo 15 habla de cuando hay acuerdo, no dice nada cuando. Pero igualmente la ley 2748 dice que le da fuerza de cosas juzgadas como el artículo 15. Ahora bien, eso me parece que más allá de que Neuquén no haya adherido, ahí vos tenés un abogado, el trabajador fue con abogado a la Comisión Médica de Río Negro, y fue con abogado, hizo un acuerdo, cobró, y hubo un acto administrativo que le puso cierre. Yo creo que es absolutamente discutible el tema de que yo iría con el tema de cosas jugadas hasta el final, hasta la Corte Provincial o hasta la Corte Nacional. Me parece, además de una falta de buena fe y una falta ética, porque el abogado no puede prestar su conformidad a un acuerdo, y después ir a recurrir eso como si nada a otra jurisdicción, valiéndose. Acá me parece que hay un abuso del derecho. También. Claro, pero también no podemos descartar que puede haber un cambio de abogado en el camino. Sí, Por supuesto. hay, en general hay. Claro. Sí. Sí. En Esa ese es la caso, otra.
Por supuesto, ahí no va a haber el tema contra el abogado, sí va a haber un tema de buena fe del trabajador, obviamente, hay un tema de... igualmente hay abuso del Enriquecimiento derecho, sin causa. Claro. abuso del derecho, enriquecimiento sin causa, hay que ver si lo le dan están más analizando. incapacidad. Lo están analizando en la Cámara y en el Tribunal Superior de Neuquén, más que nada por una cuestión de política judicial, porque si no Sí, va a hay ir para allá. muchos dictámenes, hay diferencias de criterio entre las dos comisiones. Claro. Hay una comisión que es mucho más generosa que la otra, entonces, bueno, por eso juegan los colegas. Pero sí, es así. Creo que Sí, más que nada están mirando la situación de política judicial como recién, como el tema de las tasas también, de las tasas de interés que están aplicando, ¿no? claro. Eso juega mucho porque, bueno, acá, como decía Marcela, y también pasa en Viedma, tenés Viedma y Patagones, que son dos ciudades que están de uno y otro lado del río, y son dos provincias diferentes, y entonces, bueno, los colegas muchas veces jugamos con eso, de a ver cuál es la que da mejor tasa, o cuál es la que tiene mejores posibilidades de conseguir la indemnización más alta, ¿no? No, en eso estamos de acuerdo. Si uno tiene la posibilidad y la legislación le permite elegir uno u otro, lo que yo digo es que cuando se hizo un acuerdo y se dio la palabra y se firmó, y no es que el trabajador fue sin asistencia letrada, fue Por debidamente supuesto, asesorado, ahí me parece que cambia la situación. por Cambia supuesto, bastante. pero bueno, el problema es ese, y las alternativas técnicas que están encontrando es esta. A lo que decía Marcela, si nosotros en el estudio tenemos alguna sentencia ya como para citar, no, todavía no de la Cámara ni del Superior Tribunal. Claro, yo no conozco, pues por ahí esas situaciones no se dan tanto en la jurisdicción de yo litigo habitualmente, no tenemos esa problemática particular, por supuesto. En un tiempo vos tuviste el tema de la diferencia enorme de tasas que había entre la capital Claro. federal y la provincia de Buenos Aires. Por eso estaba lleno, Capital Federal estaba lleno de juicios que con la Claro, porque en 27348 provincia de Buenos cambió. Aires pagaban tasa pasiva y en capital federal no. Tasa activa, Digamos, exactamente. son cuestiones de política judicial que se manejan también en la admisión de estas cosas. Por supuesto. Eso sí, además va a existir ahora también, porque ahora empezó a subir la litigiosidad en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, porque las actas que capitaliza intereses está trayendo muchísimo más, pero ya está más difícil porque acá tenemos las situaciones que tanto en la provincia como en la capital federal son jurisdicciones que adhirieron a la ley. Por lo tanto, si uno radica un reclamo en una o en otra, tiene que hacerlo primero con la competencia territorial que dice la 27348, no puede cambiar de una a otra. Y si lo hace en una, ya igualmente tiene que seguir en esa misma jurisdicción. No se puede ir a la otra, porque en la otra también le va a reconocer como válido el trámite ante comisión médica, porque cumplió con los requisitos de la 27348 y está esa provincia adherida también. ¿Hay Pero calculadora de la 2764? ¿Ya hay calculadora? Sí, hay. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ya tiene calculadora, ya lo corrigieron, había salido mal, había salido de forma errónea, se corrigió y ya funciona, es bastante acertada. En la página del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal está. Y también hay otra más que está en otra página, bueno, no recuerdo cuál es, que es la que utilizan incluso los magistrados de la Ciudad de Buenos Aires también, pero la del Colegio Público funciona. Bueno, Si quieren hacer cálculos con la tasa, ya está publicada y ya estaría. Bueno, Gonzalo, te Bueno. agradecemos tu participación nuevamente y bueno, nada, muchas gracias. Gracias a los participantes también. Bueno, muchas gracias Pablo por la invitación otra vez. Muy amables todos y bueno, espero poder visitarlos alguna vez y gracias por todo. Chao, Gracias. creo. Hasta luego.